O sea, estamos en Tanzania, uno de los lugares con más alertas de depredadores sueltos por todo el país. Y ahora que estamos dentro de un parque nacional, literalmente nos metimos en la boca del lobo. Muchachones, amigos míos, son las 10 de la noche y en este momento me encuentro en el corazón de África. Me encuentro en lo más profundo de la sabana del Serengeti. Literalmente hoy pasamos todo el día en un safari aquí en el Serengeti, pero como el safari continúa el día de mañana, no da chance de devolvernos a la ciudad y volver a retornar al parque. Y aunque ustedes no lo crean, esta noche vamos a dormir en una casa de campaña rodeada de animales salvajes y hasta leones. Aquí en el Serengeti hay más de 300 leones y leonas sueltas y me toca hablar pasito porque una de las reglas de este lugar es que hay que hacer silencio para no alertar a los animales. Para que tengan una idea, estas son las escaleras de la habitación y solo tengo permitido llegar hasta donde está ese faro para dirigirme a la cocina, al bar o al baño público que está por allá. La única forma segura de hacerlo es llamando al seguridad por un walkie-talkie para que venga a escoltarme hasta la cocina. Pero de resto está totalmente prohibido que las personas que pasan las noches acá caminen sola para evitar los ataques de algún león, un leopardo, una leona o algún animal peligroso. Lo que a mí sí me parece curioso y chistoso es no sé por qué aquí se atreven a colocar dos sillas, miren, una acá, una allá, mirando básicamente a la nada. En realidad no me preocupan las sillas, me preocupan es el por qué o quién carajo se va a sentar en esa silla si estamos rodeados de leones. En la mañana pasan leones, en las tardes pasan leones, en las noches pasan leones. Amigos míos, quisiera decirles que esta vaina es una broma, es una mentira, pero aquí en el Parque Nacional del Serengeti hay más de 2 millones de animales, de los cuales una gran porción son animales que atacan a animales defensos o algunos que otro humano. Cuando llegué, el guía me estaba comentando que esas luces que están allá, más allá de iluminar un sendero para las personas que estamos acá, literalmente las ponen para que los depredadores como leones y leonas piensen que es fuego y no se acerquen por acá. Pero aún así, los leones de vez en cuando se merodean y más cuando es de noche. Esa pequeñita insignificante luz que está de este lado es un jeep de safari, que posiblemente sea un grupo, una persona, una pareja que en este momento se vienen a quedar en este lugar. Literalmente para llegar acá hay que recorrer todo el parque y llegar hasta el corazón de lo más profundo de África. O sea, estamos en Tanzania, uno de los lugares con más alertas de depredadores sueltos por todo el país. Y ahora que estamos dentro de un parque nacional, literalmente nos metimos en la boca del lobo. Yo en este momento tengo tanta cobardía que no me atrevo a pasar del cuarto escalón de la escalera que da hacia la habitación. Y por cierto, muchachones, que cuando yo les muestre la habitación, ustedes van a decir, ¿qué? ¿Cómo tú vas a dormir en ese lugar tan inseguro, Nabila? Señores, eso que está ahí, esa mallita transparente, es la puerta de la habitación. Y sí, esta lona, este plástico es la pared de la habitación. Y sí, esta lona que estoy abriendo es lo que me va a proteger durante toda la noche de la habitación. Ay, murciélago. Yo no sé cuáles son las medidas de seguridad acá, pero me dicen que no deje esto abierto para que no se meta un felino. Yo creo que la gente que vive en este lugar nunca le ha visto las uñas a una leona. Mi único consuelo es que creo que sé que las leonas o los leones no saben abrir los zippers de una puerta tan tecnológica como esta. Esto que les muestro acá es la habitación, no hay más, no hay nada más, no hay nada menos, simplemente un par de sofás que les voy a mostrar. Viendo el lado positivo, nos dieron una herramienta de seguridad para defendernos en la noche y es esto. Nos colocaron este Super Mosquitero 3000 que con su delicadeza y su fuerza no permite que nada
pase por acá y se meta a la cama. Miren, por lo menos tiene una camita que se ve grande, que se ve espaciosa, que se ve cómoda. Al menos uno puede dormirse un sueñito y caer tan profundo y no pensar que un león está detrás de ti. Otra cosita, recuerden que estamos en medio de África. Aquí no nos van a colocar un aire acondicionado, sino que nos colocan un bello, exitoso y aparatoso ventilador. Y la que sople. Este sofacito, por si afuera escuchas un león diciendo, ábreme, te voy a comer. Tú te relajas, te haces un té de manzanilla, levantas tu patica y te puedes descansar y relajar. Y créanme que yo trato de ser positivo, pero pensar que estoy rodeado en el medio de la nada de muchos leones para mí no es nada fácil. Ese walkie-talkie que está ahí básicamente es nuestra herramienta de salvación. Si queremos ir al baño público, si queremos ir a cenar o a desayunar, lo que hacemos es llamar al de seguridad. Él nos viene a buscar con un palo porque ni siquiera tiene una pistola para defenderse de un león y nos lleva y nos trae. Aló, señor seguridad, por favor, ¿me puede traer una pizza a la carbonara, por favor? Ah, que se lo comió un león. Ah, bueno, cuando tenga otro delivery me avisa, por favor, lo espero, gracias. Miren, ahí van pasando otras víctimas, digo, unos inquilinos de acá del hotel. Ok, ahora les voy a mostrar brevemente la habitación. El baño, porque ya tengo sueño, es relativamente un baño bonito, un baño cómodo, un baño fresco, un baño espacioso. Amigo mío, obviamente no me voy a quejar porque era esto o quedarme en el medio de la sabana y pendejos somos, pero no mucho. Tenemos el bañibris con su respectiva puerta protectora antileones, su ducha super protectora magnética antidepredadores como leopardos y panteras y una toalla de titanio por si viene un león tú se la lanzas y lo noqueas. Ustedes creerán que me estoy tomando esto en broma, pero en el fondo de mi corazón les quiero confesar que tengo muchísimo miedo y creo que haciéndome el tonto es mi escudo para no sentirme peor. Ha llegado el momento de usar el walkie-talkie. Vamos a llamar a nuestro guardia de seguridad para que nos lleve a cenar. Marcamos acá, pero yo no sé usar esto. Buenas tardes. Hi, I need help. Tell you my room. Can you bring me here for dinner, please? In the room de Rhino. Águila llamando al halcón. Halcón llamando abeja. Halcón llamando abeja. Estoy tratando de llamar, pero ellos me dijeron marca el número 5, dale al botoncito amarillo. Lo estoy haciendo y nadie me está contestando. Yo creo que al vigilante se lo comió un león. Vamos a hacerlo de nuevo. Hi, Mambo. Can you pick me here for dinner, please? Aquí llegaron nuestros seguridad a buscarme. No, I don't speak English. Spanish. Only Spanish. Ah, mira, aquí el pana me está diciendo que él habla un poquito de español. ¿You speak Spanish? No. English. In Swahili. Swahili. Yes, mambo. Mambo. Boa. Boa. Ya. Para los que no saben, mambo en Swahili, ay, no me dejen, significa hola. Como la canción de Shakira que dice mambo, mambo, samina, mina, saca la lengua. Entonces mambo significa hola. Aquí el pana, what's your name? Manuel. Manuel, Yes. Él está súper iluminado, viene con su lucecita, su linterna integrada. Él no sabe, pero yo me estoy cagando del miedo. For the lion. Yes. Ay, no. Entonces no lion de here. Entonces él me va a acompañar básicamente todo el trayecto para cenar y luego para devolverme. Miren, que hay una habitación que se llama como el Rey León Simba. Y la gente aquí ya es cobarde. Ellos ya se acostaron a dormir. Ustedes me dirán exagerado, pero miren las luces que tienen para ahuyentar a los leones en el camino. Y allá va una señora con su guardaespaldas. Y ahora me toca a mí caminar derechito, solito, con la bendición de Dios. Este es el restaurante. Voy a cenar, luego me baño. Y mañana en la mañana les muestro un poquito más de este lugar antes de irme a otro safari. Y para rematar que la noche sea más tétrica, hay luna llena. Y dicen que cuando hay luna llena, los leones aúllan. ¡Au! No, miren, pero está bonito. Este es el restaurante que evidentemente tampoco tiene gran seguridad como mi habitación. Es que ni siquiera en esta sillita yo sería capaz de sentarme aunque me esté escoltando el mismísimo Capitán América. Miren, todo está oscurito, pero todo se ve bien chévere. Por allá te sirven la comida, el cafecito y el desayuno. Aquí también te venden tu roncito por si acaso te dan el ataque de pánico, te emborrachas y al día siguiente tú no te acuerdas de nada. Ahora voy a cenar.
voy a hablar pasito porque hay más personas cenando que también son valientes como yo, quedándose a dormir en este lugar y se dan cuenta que el techo y todo también está hecho de lona, o sea que no hay seguridad al 100%. Aquí mi guía me acaba de decir que para pasar los nervios me debo tomar esta cervecita acá de este país. Y bueno, ¿quién soy yo para negarme a una cerveza en Tanzania? Yo cargo toda el hambre del mundo y me están diciendo que mi cena va a ser esta. Miren, una ensaladita con un pasito, ensaladita, pancito. Yo sé que estoy gordo y necesito estar a dieta, pero hoy es un día especial porque estoy rodeado de leones. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Ah, muy bien. Ya salimos de cenar y ahora me voy derechito a la habitación. Y pueden darse cuenta que lo máximo que alumbra es la luz de la luna. Solo se ven mis pies y mi guía que está más adelante. Se escuchan mis pasos, se escuchan los grillos. Buenas noches. Aquí nuestro guía me deja encerrado hasta mañana. Muchachones, ya llegué, ya comí. Hoy tuve un día extremadamente pesado aquí en el safari de Serengeti. Mañana tengo otro safari porque vamos a salir a buscar leones. Ellos no nos buscan a nosotros, nosotros los buscamos a ellos. Y también algunos hipopótamos, jirafas y búfalos. Yo me voy a dar un bañito para acostarme a dormir y mañana les termino de mostrar todo este lugar. Antes de irme a una nueva aventura que tienen que ver y esperar en este canal. No encendieron la bomba del agua caliente, me bañé con agua fría, se me congelaron las nachitas. Yo tengo un sueño y un cansancio que no lo aguanto. Amiguitos, este que está aquí tiene sueño, así que se va a descansar. Mañana les sigo mostrando esta habitación y si no, es que me comió un león. Amigos míos, muchachones, muchachonas, ya son las 6 de la mañana, no nos comió un león, no nos atacó un puma, una pantera no nos dijo buenas noches, llegó el delivery y ustedes son la cena, así que vamos a esperar que salga un poquito de sol, vamos a desayunar. En ese trayecto les voy a mostrar un poquito más de este alrededor antes que termine el video porque hoy nos vamos a buscar leones, búfalos y jirafas que evidentemente va para otro video. Así que como dicen acá, mambo mambo, que significa buenos días en suajili. Aquí vino nuestro rescatista el día de hoy. Miren cómo nos abren las puertas y persianas para poder salir de este lugar sin ser atacado por un animal salvaje. Mambo mambo. Good morning. How are you? I'm so fine, how about you? Yeah. Aquí está nuestro Salvador el día de hoy. Miren cómo se ve esto al amanecer. Ustedes pensarán que yo soy un habladorazo del diablo, pero miren, estamos en la sabana africana. Miren cómo están separadas las habitaciones. Miren cómo se ve todo cerrado. Miren, allá está el amigo de nosotros despertando a las otras personas y diciéndoles, despiértense, no hay leones cerca. Pueden salir a caminar rápidamente al área del desayuno. De pana que esta vaina es para valientes. Y yo, ¡mambo, mambo! Y ya yo me acostumbré a todo el mundo a decirle mambo, mambo y decirle buenos días. Las casitas, miren el paisaje, miren cómo se ve toda la sabana africana. Literalmente este parque tiene 14.000 kilómetros cuadrados. Estoy hablando así porque tengo demasiado frío. Mambo. Good morning. Good morning. Ok, mambo, mambo significa hola. Ajá, boa significa como que respondiente los buenos días. Y Abaro Suburi, good morning en los buenos días. Abaria Suburi. En este espacio que ustedes ven acá es donde llega el jeep y nos deja. Acá está el área del comedor. Toda esta área parece que es el área más peligrosa porque por allá hay poquitas luces y directamente desde allá donde viene la sabana están los jeeps. Y automáticamente muchos animales al ver estos tipos de jeep lo que hacen es asomarse para ver quién está cerca, para ver qué presa encuentran por acá. Así que si todos los jeeps llegan por allá o van bajando, anoche me comentaron que los animales llegan por acá y se van asomando en toda esta línea azul. Así que en la noche estar aquí parado es algo de muerte o muerte. Aunque felizmente no nos pasó nada, vamos
a desayunar. Vamos a ver qué comemos. Les voy a mostrar el comedor, que anoche se los intenté mostrar, pero estaba totalmente oscuro. Este es el área como un lobby, como el comedor. También está hecho de tela. Y esa cosita que está allá es el baño público. Si te dan ganas de ir al baño después de comer, tienes que ir para allá. Pero si no quieres que te coma un león, es mejor que te aguantes. Es que miren esto. Es literalmente un restaurancito bien bonito, solo que sin seguridad. Aquí está mi amigo Steve, que está salvándonos en la mañana también. Para mí todos nos salvan al rescatarnos de los leones. Chequen esto, eso que está allá es la cocina. Anoche cuando llegamos nos dijeron que evitemos tener comida dentro de la habitación, que no podemos tener galletas, panes, jugo, ningún tipo de alimento para no alertar a los animales de que acá hay personas. Pues estos gatitos tienen un olfato tan fuerte que al sentir un pedacito de pan van a querer asomarse y saber de dónde viene el olor a pan. Y si miran por una habitación y ven un ser humano, se lo van a querer comer. Entonces me causa demasiada intriga que si esta es la cocina que distribuye toda la comida al restaurante, ¿cómo harán para guardar la comida sin que los leones se den cuenta que en la parte de la cocina hay comida? Ahí vienen con mi desayuno. Mambo, mambo. Tienen una cajita de propinas y todo lo que uno deja acá es para la comunidad. Y en ese jeep que está ahí es donde el día de hoy vamos a ir a buscar leones, pero en el siguiente video. Pensándolo bien, más allá de que me dé miedo, me causa mucha intriga y al mismo tiempo una gran curiosidad al darme cuenta que allá en esa sabana que yo estoy viendo hay elefantes, hay cebra, hay búfalos. Lamentablemente ya no hay rinocerontes por la caza furtiva, pero sí quedan muchísimas especies. Como somos bien curiosos, vamos a darle una chequeadita por dentro a este baño público. Anoche me intenté bañar y no había agua caliente. Ay, y está ocupado. Admiro la valentía de la señora que viene allá, que viene sin escolta, viene sola. Esa señora no le tiene miedo a los leones, ni al diablo, ni a nada. Muchachones, amigos míos, hasta aquí ha llegado esta aventura de hoy. Dormimos rodeados de leones. Miren de esto rapidito detrás de mí. Miren esos globos aerostáticos que básicamente las personas pagan entre 600, 700, 800 dólares, realmente no lo sé, para ver la sabana desde las alturas en pleno amanecer. En este momento estoy en el inicio de la humanidad, que quizás se lo dejé para otro video, pero les comento que acá se encontraron los primeros restos humanos. Y grabar un video durmiendo en un lugar rodeado de leones en donde comenzó la humanidad, que posiblemente fueron atacados por leones, para mí es algo maravilloso y compartírselo es lo más increíble del mundo. Si les gustó este videazo, no olviden suscribirse, activar las notificaciones y nuevamente muchísimas gracias por haberme acompañado acá en el inicio del mundo. Estamos en el Serengeti. Ahora nos vamos a buscar leones, pero en otro videazo. Así que Hakuna Matata, bye bye. Hasta la próxima en unos minutos.